Bueno, buenas noches. Vamos a dar inicio a la tutoría número 2 de la asignatura Estadística 1 para Ingeniería. Ok, entonces hoy lo que vamos a estar eh, revisando son las distribuciones de probabilidad discretas y continuas. Ok, esto les va a servir pues, de refuerzo a los temas de la asignatura que tienen que ya haber leído, estudiado para este momento. Y también les va a servir o les va a dar mucha utilidad para la resolución de los casos 2 y 3. Ya el caso 2 se abre mañana y el caso 3 se abre la próxima semana. Entonces, vamos a dar inicio con esto. ¿Me puede nada más, bueno, bienvenido Isaac, ¿me pueden confirmar que sí me escuchan? Sí, se le escucha, claro. Sí, Ok, ok, perfecto, gracias. Que ayer tuve una reunión y no podía escuchar a la gente yo y no, bueno, tenía problemas de audio, ya no los tengo. Ok, bueno, entonces, ¿qué son variables discretas y qué son variables continuas? Entonces, pues en el libro, en la literatura, se puede encontrar algunas definiciones, como por ejemplo de las variables discretas, es un número finito o tienen un número finito de posibilidades, se asocian a datos por conteo y van de uno en uno. ¿Ok? Entonces, es importante acá estas palabras que están puestas en negrita. Finito es básicamente que es un número específico de posibilidades y la parte clave realmente para mí, voy a poner acá, pointer. Ujú. La parte importante para entenderla es que van de uno en uno. ¿Qué es esto? Por ejemplo, ¿qué cosas pueden contarse de uno en uno? Bueno, digamos que estemos contando la cantidad de carros que hay en un momento específico en un parqueo. Es decir, hay 0, 1, 2, 3, 4, 5 o hasta N, que es la capacidad total que puede tener ese parqueo. Pero usted no puede decir que hay 1.5 carros. Es decir, no hay mitades de carro, no anda en la calle una mitad de carro, es un carro completo o no es carro, ¿cierto? Entonces, eso es el tema con las variables discretas, es la manera más fácil de entenderlo. Van de una en una, no aceptan fracciones, no aceptan decimales, ¿ok? Igual pasa con las personas, es decir, si me dicen cantidad de personas en una fila, haciendo fila, usted no puede decir que hay 5.5 personas haciendo fila, que sería 5 personas y unas piernas caminando, eso no hace sentido. Es o 5 personas o 6 personas, ¿cierto? Entonces eso es lo que le llamamos variables discretas. No tienen fracciones, no aceptan decimales, van de uno en uno. Luego, vamos con las variables continuas, ¿sí? Entonces tienen un número infinito de posibilidades. Se asocian a datos medidos y sí aceptan fracciones, es decir, sí aceptan decimales. ¿Ok? Sí aceptan decimales. A eso es lo que llamamos variables continuas. Y normalmente vean esta parte que dice acá, se asocian con datos medidos. Es decir, yo sí puedo decir eh, la cantidad de kilogramos que pesa una persona. Una persona puede pesar 30.5 kilogramos, 80.75 kilogramos, 90.01 kilogramos. ¿Sí? Son variables que sí aceptan decimales. El tiempo. ¿Cuánto tiempo duró haciendo una llamada? 5.65 minutos, por ejemplo. Entonces, cuando una variable acepta decimales, acepta fracciones, estamos al frente de una variable continua. ¿Ok? Y entonces, habiendo entendido que son las variables discretas y las variables continuas, pues veamos que son
las distribuciones de probabilidad que están asociadas a ese tipo de variables. A como hay variables que son discretas, hay distribuciones de probabilidad que contemplan variables aleatorias discretas. Esas son distribuciones de probabilidad discretas, corresponden a distribuciones que contemplan únicamente variables aleatorias discretas. ¿Sí? ¿Como cuáles pueden ser? Hay varias. Por ejemplo, algunas son la distribución uniforme, la binomial negativa, la geométrica, hipergeométrica y la distribución de Poisson. Todas vienen ahí explicadas en el libro. Bueno, antes de pasar a ver las continuas, vamos a ver ejemplos de algunas de estas distribuciones y vamos a resolver algunos ejercicios. ¿Okay? Entonces, una pero muy simple es, por ejemplo, la distribución uniforme. Recuerden que estamos en distribuciones de probabilidad discretas. Como son discretas, son distribuciones de probabilidad que tienen variables discretas, que van de uno en uno. ¿Ok? Entonces, la distribución uniforme dice que surgen espacios de probabilidad equiprobables. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que todos tienen la misma probabilidad. Ahí lo que dice es de n resultados diferentes, todos tienen la misma probabilidad de ocurrir. ¿Cuál es el ejemplo más sencillo? Un dado. Un dado tiene 6 caras. ¿Sí? Y cuando usted lanza un dado, cualquiera de las 6 caras tienen exactamente la misma probabilidad de ocurrencia. ¿Ok? Puede salir el valor de 1, puede salir el valor de 2, el valor 3, el valor 4, el valor 5 y el valor 6. No importa cuál valor salga, la probabilidad va a ser la misma. Es una de 6, porque es una cara de 6 posibles. Entonces, la probabilidad que salga la cara con el 1 es de un sexto. Ese un sexto es 0.1667, que se marca aquí donde está el punto. ¿Ok? La probabilidad de que salga la cara con el número 2 es exactamente lo mismo. Y así para el resto de las diferentes opciones. Entonces, una distribución uniforme, por eso es que le llamamos uniforme, porque es uniforme, es pareja para todos los diferentes resultados. ¿Ok? Es una distribución muy sencilla. ¿Ok? Otra distribución discreta es la distribución binomial. ¿Ok? La distribución binomial pues cuenta el número de éxitos en una secuencia de n ensayos de Bernoulli. Eso es importante que lo lean ahí en el libro. De n ensayos de Bernoulli independientes entre sí con una probabilidad fija de P. Esa probabilidad P es la probabilidad de ocurrencia de éxito entre los ensayos. Lo importante de la distribución binomial es que realmente se cumpla lo que es un proceso de Bernoulli, que lo estamos mencionando acá. ¿Y cuál es el proceso de Bernoulli? ¿O qué características tiene un proceso de Bernoulli? Bueno, que el experimento consta de ensayos repetidos. ¿Ok? Se repite exactamente el mismo ensayo. ¿Ok? Luego, cada ensayo produce un resultado que se puede clasificar como éxito o fracaso. Es decir, cuando hablamos de binomial, normalmente, o sea, o no, normalmente no, lo que estamos hablando es de dos opciones. ¿Ok? Dos opciones, donde nosotros podemos decir 0 y 1 también, donde 0 puede ser fracaso y 1 puede ser éxito. ¿Ok? Pero no solo se ven las opciones de 0 y 1, también se puede tener diferentes opciones como muerte, vida, éxito, fracaso. ¿Ok? Lo importante es que siempre existan estas dos opciones. Eso es también lo que hace o una de las características principales de la distribución binomial.
¿Ok? Entonces, cada ensayo produce un resultado que puede ser éxito o fracaso. Luego vamos a tener una probabilidad de éxito que le vamos a llamar P y que esa probabilidad permanece constante. Esto es clave. Permanece constante de un ensayo a otro. No importa si es el ensayo 1 o el ensayo 20, la probabilidad de éxito P es la misma para cualquier ensayo. ¿Sí? Y la última característica de un proceso Bernoulli es que los ensayos repetidos son independientes. Es decir, el ensayo número 5 no depende del ensayo número 1. No depende de que se haya hecho el ensayo número 1. Son completamente independientes. Si ya yo hice el ensayo 1, eso no me va a afectar en nada al ensayo 2, ni al ensayo 3, ni al ensayo 4, ni así sucesivamente. Todos son independientes. ¿Ok? Entonces, cuando se sigue un proceso Bernoulli, estamos frente a una distribución binomial. Veamos un ejemplo. Dice, en Centroamérica existe un 17.12% de probabilidad de morir de algún tipo de cáncer. ¿Okay? Si 25 personas son elegidas de forma aleatoria, determine las probabilidades que se muestran abajo. Entonces nos piden 5 probabilidades. La 1 es la probabilidad de que 10 o más personas mueran de cáncer. La 2 es la probabilidad de que 8 o menos personas mueran de cáncer. La 3 es que más de 5 mueran de cáncer. La 4 es que la probabilidad de que 15 a 19 personas mueran de cáncer. Y la última es la probabilidad de que 5 personas específicamente mueran de cáncer. ¿Okay? Entonces, estamos frente a una distribución binomial. Las únicas dos cosas que necesitamos o que nos da el problema, básicamente son los ensayos, que fueron 25, ajá, y la probabilidad de éxito P, que es 17,12%. Normalmente las probabilidades las mostramos con 0, y 4 decimales, 0,1712. Ustedes dirán, bueno, profe, pero ¿cómo si es la probabilidad de morir? A eso le llamamos la probabilidad de éxito. Bueno, es que es el contexto de este ejercicio. Es la probabilidad que nos están dando, la probabilidad de morir. Y todas las probabilidades que nos están pidiendo tienen que ver con esto. Me disculpo por el ejercicio así tan feo y que tenga que involucrar esto de la muerte, pero básicamente es meramente académico. ¿Ok? Entonces, quiero compartirles una manera bastante interesante y para mí innovadora de calcular este tipo de cosas, porque también tiende a ser muy visual y ese a veces es un tema con la estadística. Por ejemplo, en el libro uno lee y lee y lee y le tiran un montón de fórmulas y resultados y cosas aquí y allá y tal vez no son tan complicados, pero como no se lo están explicando a uno de una manera visual, a veces cuesta entender. Entonces, lo que vamos a hacer es abrir una aplicación web que es gratuita, ¿ok? No sé si ya la habrán utilizado, pero se llama Desmos. Desmos. ¿Ok? Desmos, aquí le aparece en Google. Es una calculadora gráfica. Entonces usted le da clic aquí en Graphing Calculator y le abre de una vez ahí una gráfica en blanco. Uno en Desmos se puede loguear, ¿ok? Desmos es, o más bien el dueño de Desmos es Google. Entonces uno puede hacer un login sencillo con la cuenta uno de Google. Y lo bueno de hacer eso es que se le van guardando, o uno puede ir guardando todas las cosas que hace. De igual manera, lo puede trabajar sin loguearse y simplemente va obteniendo los resultados, pero no los puede guardar. Entonces yo voy a hacer un login para luego, porque también uno después de que hizo su hoja de trabajo, sus gráficos, etcétera, o sus cálculos, uno puede compartir eso.
Entonces, yo al final de la tutoría también les puedo compartir los links de los ejercicios resueltos para que ustedes, cuando ya estén estudiando ahí en la casa, puedan abrir el link y simplemente corroborar qué fue lo que se hizo. Ok. A ver, voy a loguearme con mi cuenta de Gmail. Ok. Entonces usted sabe que ya se logueó porque aquí cambia y pone su nombre. Ok. Acá, donde dice Untitled Graph, uno le puede cambiar el nombre. Ok. Y vamos a ver. Qué raro. No me deja. ¿Eh? Ok. Entonces le vamos a poner ejercicio, distribución binomial. Ok. Entonces, vean qué interesante. Aquí en Desmos, bueno, es una calculadora gráfica, se puede utilizar para 1500 cosas. Ahora la vamos a utilizar para estadística, pero se puede utilizar para muchísimas otras cosas. Entonces, vamos a darle clic acá en la esquina inferior izquierda. Hay un icono de un teclado. Usted le da clic acá y eso le despliega el teclado. Acá hay un botón que dice funciones. Entonces usted le da clic a la parte de funciones y va a ir bajando aquí en esta lista desplegable y vamos a buscar la que dice distribuciones. Entonces vean acá, está distribuciones y nosotros estamos trabajando con una distribución binomial. Entonces le vamos a dar esta que dice binomial dist, ¿ok? Le damos nada más un clic y eso ya nos abre acá a la izquierda, en este panel de la izquierda, la fórmula que se utiliza en Desmos para desplegar o para graficar una distribución binomial. Esto es como Excel. Cuando usted pone una fórmula en Excel y le abre paréntesis, Excel le da una pista de cuáles son los parámetros que necesita esa fórmula para poder funcionar, ¿verdad? Igual es aquí en Desmos. Entonces, cuando usted pone la distribución binomial, abre paréntesis, le dice primero que tiene que poner los trials, que son los experimentos o el número de experimentos, coma, y luego la probabilidad de éxito. Entonces, en nuestro caso, la cantidad de experimentos es 25, ¿ok? 25, coma, y la probabilidad de éxito es de 17.12%. Recuerden que no la puedo, bueno, no la puedo poner como porcentaje y la tengo que poner en su forma decimal. Entonces voy a poner que la probabilidad de éxito es de 0.1712. 0.1712. Cierro paréntesis. ¿Ok? Cierro paréntesis y vean que acá, bueno, yo aquí en este botoncito yo puedo esconder ese panel y vean que aquí me está mostrando unos puntos. ¿Ok? Bueno, para verlo de una mejor manera, entonces vuelvo a mostrar el panel y aquí aparece un botón que tiene una lupita que dice Zoom Fit. Entonces, al hacerle clic ahí, nos va a poner una visualización mejor. Le voy a dar clic y vean que ya aquí podemos ver visualmente esa distribución binomial cómo luce gráficamente. Y esto es mucho más, pero mucho más entendible que estarlo haciendo a ciegas, haciendo cálculos simplemente por hacer los cálculos, ¿verdad? Yo les recomiendo que si pueden utilizar esta aplicación web que es gratuita, que lo hagan. La otra es que de acá dice Find Cumulative Probability, CDF. Entonces, eso lo que hace es encontrar la probabilidad acumulada. Le vamos a poner un check
porque eso nos va a servir para hacer los cálculos de probabilidad que vienen acá. No es solo la parte gráfica y bonita de ver esto, sino que también esta aplicación web nos ayuda a hacer cálculos de probabilidad. ¿Ok? Entonces, vean que, vean qué interesante, porque son probabilidades, perdón, distribuciones de probabilidad discretas, es decir, provienen de una variable discreta que solo se puede contar de uno en uno. Entonces, vean que el área debajo de la curva pertenece únicamente a lo que está debajo del punto de cada una de, de los, de los experimentos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo le doy clic acá, donde está 0, entonces eso quiere decir que la probabilidad de que se mueran 0 personas es de 0.0091. Por ejemplo, si yo le doy clic aquí al 5, entonces quiere decir que la probabilidad, según esta distribución binomial, la probabilidad de que se mueran 5 personas es de 0.1827 y así sucesivamente. ¿Ok? Pero vean que nos preguntan otras cosas, entonces vamos a ir viendo. Dice, probabilidad de que 10 o más personas mueran de cáncer. 10 o más, es decir, nos está incluyendo al 10. Entonces, vean que acá en Desmos nos pone, para encontrar la probabilidad acumulada, nos pone un mínimo y un máximo. Entonces, aquí le vamos a decir que nos calcule la probabilidad desde 10 y hasta 25, que es la cantidad de experimentos que se hicieron. Vean que las bolitas que no incluyen esa probabilidad se ponen en blancos, no, o sea, están sin relleno, y las demás sí tienen un relleno. Y nos pone aquí la probabilidad, nos pone que esa probabilidad de una distribución binomial con una cantidad de experimentos de 25, con una probabilidad de éxito de 0.1712, la probabilidad de que hayan 10 o más muertes es de 0.0057. Entonces esto es 0.0057. ¿Ok? Si usted multiplica eso por 100, eso no es ni un 1%. ¿Ok? Es una probabilidad sumamente baja. Ahora, probabilidad de que 8 o menos personas mueran de cáncer. 8 o menos. Es decir, está incluyendo al 8. Entonces, vamos a decir que desde 0 hasta el 8, porque es 8 o menos. Entonces, el mínimo sería desde 0 hasta 8. La probabilidad de que 8 o menos personas mueran de cáncer es un 0.9814. 0.9814. Eso es un 98%. Es una probabilidad sumamente alta. Ahora, dice probabilidad de que más de 5 personas mueran de cáncer. Ojo, esto es un tema típico en la estadística. Hay que entender bien qué es lo que me están pidiendo. Probabilidad de que más de 5, pero ojo, no me está incluyendo 5, porque no me están diciendo 5 o más, me están diciendo más de 5. Entonces, ¿cuál es el número que sigue después de 5? Sigue 6. Entonces, lo que me están pidiendo es la probabilidad de que 6 o más personas mueran de cáncer. Entonces, aquí el mínimo sería 6 y el máximo sería 25. Esa probabilidad es de 0.2477. ¿Ok? Luego, me piden la probabilidad de que 15 a 19 personas mueran de cáncer. Entonces, eso simplemente ponemos que el mínimo es 15, el máximo es 19. ¿Ok? Vean que aquí se marcan los puntos de probabilidad. Es una probabilidad sumamente baja. 0.2450, 0.1234, 5,
2, 4, 5, 18, 20. Una probabilidad prácticamente cero. ¿Ok? Y ahora vean la probabilidad que 5 personas, exactamente 5 personas mueran de cáncer. Eso es tan sencillo como decirle aquí al mínimo que es 5 y que el máximo es 5. ¿Ok? 0.18. O que simplemente nos vayamos aquí a la gráfica y yo le dé clic acá a la probabilidad de 5. Vean que la probabilidad de que mueran 5 personas es de 0,1827. Entonces, 0,1827. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ninguna, profe. ¿Verdad que esto se puede hacer en Minitab? Esto también se puede hacer en Minitab. Estas cosas, todas las cosas que vemos hoy o que estamos viendo hoy se puede hacer en Minitab. Yo los insto a que también lo hagan en Minitab y que hagan los cálculos. ¿Por qué lo estoy haciendo ahorita en Desmos? Porque es gratuito, número uno. Número dos, porque es demasiado visual. Y número tres, porque nos da los resultados correctos. Entonces, básicamente por eso les estoy enseñando cómo hacerlo en Desmos. Pero todo esto se puede hacer en Minitab sin ningún problema. Ujú. Y aparte es bueno tener conocimiento de varias herramientas. Definitivamente, y más en la era que estamos, todos hay una tendencia a utilizar cuestiones que estén en la nube, cuestiones web como esta, y más que todo también cuestiones gratuitas, es decir, esto cualquier persona tiene alcance a esto. Lo único que necesita es tener computadora e internet. En cambio, con Minitab usted necesita ya una licencia, ¿verdad? Entonces ya ahí hay cierta limitante. Y si bien es cierto, Minitab le da a usted cuestiones gráficas, no es tan interactiva como esta, porque aquí usted en Desmos puede calcular todo y lo va viendo reflejado, va entendiendo. A mí me hubiera encantado en mis tiempos de universidad, cuando me explicaban todas estas distribuciones, pues tener una cuestión así interactiva y que yo pudiera entender y que porque de ahí uno nada más le contaban y de ahí uno resolvía, pero ya ahora viendo cuál es la forma que toma la distribución y todo el asunto, ya es más visual y uno se va acostumbrando y va aprendiendo mejor. Y se ve más ágil que Minitab, porque Minitab, no, si usted quiere hacer un cálculo nuevo, tienes que volver a repetir una serie de pasos. Entonces, ¿verdad? Tienes que Correcto, ir haciendo una serie de aquí no, aquí lo correcto. haces en el mismo momento. Ah, así es. Y de hecho, ahorita lo podemos ver, pero por ejemplo, esta cosa es demasiado flexible. Yo puedo montar aquí a la par otra distribución binomial y las puedo comparar. Entonces yo le voy a decir que montemos una distribución binomial que en vez, digamos que cambiamos el experimento y no hicimos 25 experimentos, sino que hicimos 30 experimentos y que ahora la probabilidad de éxito ya no es 0,1712, sino que más bien bajó la probabilidad de muerte, bajó a 0,1515, por ejemplo. Y entonces yo lo pongo ahí y vean que tengo las dos, una encima de la otra. ¿Ok? Yo también puedo ver la probabilidad acumulada. Si yo quiero, voy a ponerle aquí esto. Ahí veo las dos juntas. Yo puedo acá cambiarla de color y le pongo que la ponga en verde. Si yo quiero, puedo esconder esta roja, pero sigue ahí. Y si quiero, escondo la verde, pero ahora pongo la roja y ahora vuelvo a poner la roja y la verde. Es decir, esto es muchísimo, es una herramienta muchísimo más potente, muchísimo más flexible y muchísimo más interactiva que Minitab. En ese sentido, claro, hay muchas otras cosas que se pueden hacer en Minitab que no se pueden hacer en Desmos, pero al menos estas cuestiones de probabilidad que yo en mi experiencia como profesor he visto que para la estadística es muy importante darle ese contexto visual al estudiante porque a veces se queda muy teórico, se sabe las cosas, pero no sabe cómo se ve una distribución binomial en una gráfica. Ya usted con esto, ya usted sabe cómo se ve una distribución binomial en una gráfica, ¿sí?
Entonces, por ahí también esta aplicación web está sumamente útil, ¿ok? Y aquí usted simplemente, si ya no quiere tener nada que ver con esto, digamos, que yo le acabo de poner ahí, la borro y listo. Y seguimos. Y aquí le doy save y ahí quedó, ¿ok? Entonces, bueno, ahí está lo de la probabilidad binomial. No sé, ¿alguna consulta? Si no, continúo. Ok, Ninguna. perfecto. Entonces, vamos con otra distribución discreta. Es sumamente utilizada. A mí me encanta esta distribución porque yo no sé no, creo que a ustedes todavía no les toca llevar investigación de operaciones o ya llevaron investigación de operaciones, ¿no, verdad? Hasta No, después. yo no. Bueno, ok, bueno. La distribución de Poisson, por ejemplo, es una distribución discreta, una distribución de probabilidad discreta. Se utiliza muchísimo para lo que es teoría de colas. Teoría de colas es un tema sumamente importante para lo que es la ingeniería industrial, para la reducción de tiempos de servicio y tiempos de espera. ¿Ok? Y utiliza un par de distribuciones muy interesantes. Una, que es la de Poisson, que es una distribución de probabilidad discreta, y también la teoría de colas utiliza la distribución exponencial, que es una distribución de probabilidad continua, que ahora la vamos a ver un poquito más adelante. Utiliza ambas distribuciones de probabilidad y con esas dos distribuciones de probabilidad se pueden hacer un montón de cálculos sencillos, muy sencillos realmente, y que le dan a unos resultados sumamente importantes para toma de decisiones. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la distribución de Poisson? Pues bueno, expresa a partir de una frecuencia de ocurrencia media. Aquí está la clave. Una frecuencia de ocurrencia media, ¿ok? La probabilidad de que ocurra un determinado número de eventos durante cierto periodo de tiempo, ¿ok? Durante cierto periodo de tiempo. Entonces, vean, frecuencia, ocurrencia media, cierto periodo de tiempo. ¿Ok? Esta distribución se especializa en la probabilidad de ocurrencia de sucesos con probabilidades que son muy pequeñas o también conocidos como sucesos extraños o raros. ¿Cuál es la función de esta distribución de probabilidad? Pues bueno, ahí está. La probabilidad de X es mu a la X por E a la menos mu entre X factorial, donde mu, ¿quién es? Mu es igual a lambda, son exactamente iguales. ¿Y quién es lambda? Lambda es el número promedio de resultados por unidad de tiempo, distancia, área, volumen total. Número promedio de resultados por unidad de tiempo, distancia, área, volumen. Normalmente va a ser tiempo, pero vea que también puede ser distancia, puede ser área, puede ser volumen. ¿Ok? Pero es un número promedio de resultados. ¿Ok? Entonces, veamos el ejercicio. Dice, de acuerdo a una empresa que administra correos electrónicos, llámese Google, Outlook, Yahoo, un usuario recibe en promedio 230 correos electrónicos por día. ¿Okay? Ese es el dato que tiene esta empresa. 230 correos electrónicos por día. Entonces dice, basado en la información anterior, calcule lo siguiente. Probabilidad que un usuario reciba exactamente 7 correos por hora. Probabilidad que un usuario reciba no más de 5 correos por hora. Probabilidad que un usuario reciba más de 8 correos por hora. Y calcule la desviación estándar. Wow, de esa distribución. ¿Y cómo lo va a hacer? Y vea los datos que tiene. Tiene únicamente un dato. ¿Ok? En realidad tiene dos. Pero si uno se ve a los números en esta prosa, en ese enunciado, uno solo ve un dato. ¿Cómo calculamos este montón de cosas básicamente con un solo dato? Pues bueno, entonces recordemos que necesitamos calcular mu. Mu es la persona, perdón, lambda. Lambda es el parámetro más importante que necesitamos calcular para esta distribución de Poisson y es un número promedio de resultados por unidad de tiempo. En este caso,
Son 230 correos por día. Pero vean que lo que nos preguntan es por hora. Entonces, muy sencillo. Lambda es igual a 230 correos por día, que son 24 horas. Lambda es igual a 230 entre 24. Eso. Bueno. Son 9,58. Eso, 9.58. Pero vean que para no perder este montón de decimales, vean 9.58333333. Y para tener mayor exactitud en nuestros cálculos, podemos trabajar directamente con ese 230 sobre 24, que este sea mío. Entonces nos vamos a Desmos, voy a generar uno nuevo. Y aquí le doy New Blank Graph. ¿Ok? Ya el otro se quedó guardado. Aquí me aparecen todos. Vean, ejercicio de distribución binomial. Lo trabajé hace 6 minutos. Y aquí me aparecen un montón de ejercicios que ya yo he trabajado para otras cosas. Entonces le va guardando a uno todos los gráficos que uno ha guardado. ¿Ok? Entonces estoy trabajando en este. Y ahora le vamos a poner que este es el ejercicio de distribución Poisson. Entonces, nos vamos a ir acá al teclado, esquina inferior izquierda, funciones, y nos vamos a ir a la parte de distribuciones. Y vean que aquí está Poisson Dist. Le damos Enter y vea que lo único que nos pide es ingrese la media. Pero recuerde que la media es lambda. Recuerde esto. Cuando me hablan de media, que es esta, esa media es igual a lambda. Y lambda, en nuestro caso, es 230 correos cada 24 horas. Entonces yo le voy a poner que la media es 230 sobre 24. ¿Cómo logré poner esa fracción? Únicamente poniéndole el signo de división del teclado numérico de mi computadora, ya Desmos entiende que estoy generando una fracción. ¿Ok? Entonces, vean que con solo poner eso ahí, ya quito el teclado, vean que me aparecen aquí ya los puntitos rojos. Aquí el tip es para que ya usted pueda visualizar bien esa distribución de probabilidad, usted le da clic aquí en la lupa y ya con eso usted visualiza ahí bien bonito. Así se ve esa distribución de probabilidad. Y para encontrar la probabilidad, simplemente le da clic en luego le pone check en esto, Find Cumulative Probability, CDF. ¿Okay? Vean que nuevamente, recordemos, estamos al frente de distribuciones discretas. Entonces, el área bajo la curva es simplemente lo que está debajo de cada uno de los puntos. No es la suma de todo el área bajo la curva. ¿Por qué? Porque son eventos discretos, van de uno en uno. No son eventos continuos o no son variables continuas. ¿Ok? Entonces, ya teniendo nuestra distribución de probabilidad Poisson ahí graficada, ahora sí podemos calcular las probabilidades. Entonces, vamos a decir, voy a cambiar aquí de color. Voy a ponerlo en verde. ¿Ok? Para que podamos ver los resultados. Probabilidad que un usuario reciba exactamente 7 correos por hora. Bueno, aquí abajo tenemos la cantidad de correos y aquí tenemos la probabilidad.
Aquí tengo el 5, aquí está el 6, aquí está el 7. Entonces, la probabilidad de encontrar 7 correos o que un usuario reciba 7 correos por hora, recuerden que esto es por hora, 7 correos por hora es de 0,1014, un 10% de probabilidad. ¿Ok? Entonces vamos a decir que esta es 0,1014. Ahí se me acabó ahí la pantalla. Bueno, 0,10. ¿Ven? Que se me hizo. Ahí está. Vamos con la segunda. Probabilidad que un usuario reciba no más de 5 correos por hora. No más de 5. Entonces, inclusive 5, ¿verdad? Inclusive 5. Entonces, no más de 5. Entonces, nosotros le vamos a decir que la probabilidad de que reciba desde 0 y como máximo 5. Vean cómo Desmos me deja aquí marcado gráficamente qué es lo que ando buscando y aquí me pone que esa probabilidad desde un 0,0845 es un 8% de probabilidad de que un usuario reciba no más de 5 correos. 0,08. Lo estoy dejando con 2 decimales porque no tengo espacio ahí en la pantalla, pero lo ideal es trabajarlo con 4 decimales. ¿Okay? Luego, 3. Probabilidad que un usuario reciba más de 8 correos por hora. Más de 8, no 8 o más, sino más de 8. Entonces quiere decir que de 9 en adelante. Entonces, tan sencillo como decir que 9 como mínimo y como máximo, ¿qué? El infinito, porque aquí no hay un número específico de experimentos como lo teníamos en la distribución binomial. Aquí sí podemos llegar a infinito. Lo que pasa es que entre más se acerque la distribución a infinito, la probabilidad va cayendo. Entonces vean que con solo dejar eso ahí en blanco y yo poner el cursor en otro lado, Desmos asume que yo le estoy poniendo desde 9 hasta infinito. Y vea que aquí me lo está marcando. ¿Ok? La probabilidad de que un usuario reciba más de 8 correos por hora, o sea, de 9 en adelante, desde 0,6183. 6183. Ahí sí me cupo. ¿Ok? Y ven qué interesante. Aquí me está diciendo cuál es la desviación estándar. Hijo de pucha, pero ¿cómo calculo eso? Si no tengo la menor idea, solo puedo calcular, o solo puedo calcular lambda. Bueno, aquí yo puedo generar un cálculo en Desmos sin necesidad de graficarlo. ¿Ok? Lo puedo hacer de dos maneras. Si ya yo me sé la función, como si fuera una función de Excel, la escribo. O si no me sé la función, despliego el teclado que está aquí en la esquina, me voy a funciones. Y entonces vean que aquí yo bajo, en la parte de estadísticas, viene la desviación estándar, le doy clic a la desviación estándar. Yo le digo, calcúleme la desviación estándar ¿de qué? Bueno, calcúleme la desviación estándar de una distribución de Poisson que tiene como media 230 sobre 24, ¿sí? Correos por hora. Y aquí vuelvo a esconder el teclado y ahí está. Con un solo dato pudimos calcular la desviación estándar de esta probabilidad de distribución, perdón, de esta distribución de probabilidad que tenemos aquí graficada. Es decir, la desviación estándar de esta distribución de Poisson con 230 correos cada 24 horas es de 3,09 correos por hora. 3,09. Ok. ¿Alguna pregunta con este ejercicio específicamente?
Todo bien. Ok. Entonces, nos movemos. Bueno. Entonces ya vimos algunas, bueno, se mencionaron algunas distribuciones de probabilidad discretas y vimos un par de ejercicios. Bueno, vimos realmente 3 ejemplos. Un ejemplo de la distribución uniforme, algo muy sencillo con el dado. Luego un par de ejercicios, una de la distribución binomial y otro de la distribución de probabilidad de Poisson. Todo eso eran distribuciones discretas. Ahora vamos a movernos hacia los otros tipos de distribución, que son las distribuciones de probabilidad continua. ¿Ok? Entonces, una distribución de probabilidad continua, pues, utiliza o contempla variables aleatorias continuas. Recordemos que las variables aleatorias continuas o variables continuas son variables que aceptan decimales, aceptan fracciones. ¿Ok? Entonces, algunas distribuciones de probabilidad continua son la normal estándar, la exponencial, la gamma, la chi cuadrado, la beta, la logarítmica normal e inclusive la Weibull, ¿ok? Entre algunas, ¿verdad? Aquí vamos a ver unos ejemplos de algunas de estas distribuciones de probabilidad. Ok. Distribución normal. Y entonces, aquí estamos hablando y aquí me voy a, no a detener, pero así a quedarme un rato más en lo que es esta distribución. ¿Ok? Porque esta distribución es sumamente importante, no exclusivamente para esta asignatura, sino para el resto de las asignaturas que tengan que ver con estadística y adicionalmente para el resto de su carrera como ingeniero o ingeniera industrial, porque es una distribución sumamente utilizada. Es la distribución de probabilidad mayormente utilizada en estadística y en teoría de probabilidades y en muchísimas otras cosas. Entonces, usted tiene que tener muy claro, tiene que entender muy bien qué es la distribución normal para que todo el resto, desde aquí hasta que lleve todas las asignaturas que tengan que ver con estadística, que usted las logre comprender bien, porque después de aquí va a pasar a estadística 2 y en estadística 2 ya va a empezar a hacer ANOVAs y otro tipo de experimentos, otro tipo de análisis que tienen o que asumen normalidad de los datos. ¿Ok? Luego le va a tocar llevar control estadístico de la calidad. En control estadístico de la calidad, un montón de análisis que se realizan. Asumen o necesitan que los datos sean normales, ¿ok? Luego le tocará en diseño de experimentos y así sucesivamente. La distribución normal se la va a encontrar en muchísimos lugares y necesita usted entender muy bien qué es, ¿ok? Es muy sencilla, sí, es muy sencilla, pero hay que realmente entenderla, ¿ok? Bueno, la distribución normal tiene una forma acampanada y es simétrica respecto de un determinado parámetro estadístico, también se le conoce como la campana Gauss, y permite modelar muchos fenómenos naturales y sociales, es decir, es de muchísima aplicación en muchísimos ámbitos. ¿Ok? Bueno, voy a abrir, vamos a ver si lo logro. Ok. Eh, ok. Pueden ver ahí mi pantalla. Estoy con lo que ya se llama un whiteboard. Sí, se ve un fondo blanco. Ok, perfecto. Bueno, entonces,
normalmente, bueno, una distribución normal se ve así. Es la famosa campana de Gauss, ¿ok? Donde aquí tenemos a la media mu, ¿ok? Y una desviación estándar, ¿ok? Una desviación estándar de sigma, ¿ok? Sigma. Sigma es qué tan alejados están los datos de la distribución de la media muestral, ¿ok? Entonces, estos datos que están por aquí están más alejados de la media que, por ejemplo, estos datos de acá. Entonces, ahí podemos decir que el sigma es más amplio de este lado que para estos datos, ¿sí? Entonces, el sigma o desviación estándar es qué tan alejados están los datos de mi media muestral, ¿ok? Eso es importante con la distribución normal. Ok, ahora, resulta que, y vamos a ver aquí cómo, porque esta es la primera vez que uso esto. Aquí está este es el borrador. Ajá. ¿Qué es esto? Esto dice laser point. No, yo quiero borrador. Ok, bueno, ya borré la pizarrita. Ok. Bueno, no está muy grande el borrador. Ah, bueno, tal vez sí. Ok, ahí. ¿Qué es lo que pasa con la distribución normal? Que yo, por ejemplo, puedo tener una distribución normal de las edades de los estudiantes de la asignatura de Estadística 1 para Ingeniería. ¿Ok? Digamos que esa media, mu, sea de, no sé, 22 años, con una desviación estándar de 3.5 años. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Si yo le digo a ustedes y les pregunto, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que, cuál es la probabilidad de que los estudiantes sean menores, probabilidad de que los estudiantes sean menores a 20 años? Más o menos, y aquí está el 22, por aquí va a estar el 21, por aquí va a estar el 20. Entonces, más o menos lo que me están preguntando es, ¿cuál es la probabilidad de que hayan estudiantes menores a 20 años? ¿Ok? Entonces, en la antigüedad, cuando yo recibí clases de estadística, usted lo que tenía que hacer era irse al libro de estadística, como el que ustedes tienen ahorita, irse a la parte de atrás a los apéndices, que eran unos apéndices enormes, y con todas las tablas de probabilidad. Entonces usted decía, buscaba para un mu de tal y para una desviación estándar de tal, usted buscaba el punto y usted decía, bueno, esta es la probabilidad de que X sea menor o igual a 20. Esa probabilidad es tanto. Pero bueno, resulta que no hay tablas de probabilidad para situaciones tan específicas. No sé, es decir, es demasiado difícil que exista una tabla de probabilidad donde usted tenga un mu de 22, una desviación estándar de 3.5 y que usted necesita ver la probabilidad de que sea menor que 20. Es muy difícil encontrar una tabla de probabilidad así en un libro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted necesita o uno necesita transformar esta distribución normal a una distribución normal estándar. Estándar. ¿Sí? ¿Y qué es la distribución normal estándar? Pues bueno, la distribución normal estándar
La distribución normal estándar es una distribución normal. ¿Ok? Con una media mu de 0. ¿Ok? Y una desviación estándar de 1. Mu de 0 y desviación estándar de 1. ¿Ok? Y para esta distribución de probabilidad sí hay 1500 tablas. Existen todas las tablas que a usted se le puedan ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se convierte la distribución que vimos hace un rato a una distribución normal estándar. ¿A qué me refiero? Entonces, esta distribución que teníamos acá, con un mu de 22 y un sigma de 3.5, la vamos a transformar a una de mu igual 0 con sigma igual 1. Y entonces este 22 se me convierte en 0 y este 3.5 se me va a convertir en 1. Y entonces esta probabilidad de 20 que yo quería encontrar acá, este valor de 20, yo lo voy a tener que transformar y ver cuál es el valor que este 20 significa en esta distribución normal estándar. Entonces, si aquí esto es 0, esto va a ser un menos algo. No sé, un menos 2 algo. ¿Quién sabe? ¿Ok? ¿Y cómo se hace esa transformación? Calculando los índices Z. ¿Cómo se calcula el índice Z? Z va a ser igual a X menos mu entre sigma. ¿Sí? Entonces, ese Z va a ser este 20, ya no va a ser un 20, sino que lo voy a transformar a un índice Z. Y ese Z va a ser X, que es 20, menos mu, que es 22, entre sigma, que es 3.5. ¿Ok? Ese Z es igual a ¿cuánto? 20 menos 22 es menos 2, dividido entre 3.5, eso es menos 0,57. Bueno, el batazo me salió mal, no era menos 2 y algo, es menos 0,57. Entonces, menos 0,57. Entonces, ese 20 transformado a una distribución normal estándar ya no es 20, sino que es menos 0,57. Y ahora sí, yo con este valor de Z me puedo ir a una tabla de probabilidad y decir, para una distribución normal con mu 0, con sigma 1, para un Z de menos 0,57, ¿cuál es la probabilidad que está acá? ¿Sí? Y con eso es cómo se hacían o cómo se hacen esos cálculos. Todo se hacía sumamente manual. Ahora, la pregunta que les hago, ¿les queda claro qué es y para qué se usa la distribución normal estándar? Bueno, sí, yo creo que, ¿verdad? Lo que entendí es que la distribución normal estándar es la forma en la que usted va a poder determinar la probabilidad de lo que está analizando en base a los datos que usted tiene, que pues, obviamente no se pueden calcular directamente. Sí, sí, sí. Muy bien. Excelente. Y entonces,
resulta que después de que nosotros hacíamos todo esto para buscar un valor en una tabla en un libro y encontrar esa probabilidad, resulta que ya después llegó Minitab y uno en 2, 3 pasos logra calcular esto en Minitab y ahora también existe Desmos. Entonces, bueno, esto ya está guardado, voy a generar uno nuevo. Okay. Este se va a llamar ejercicio, distribución normal. Bueno, antes de ese voy a generar uno que se llame ejemplo, distribución normal y normal estándar. Lo vamos a salvar. Entonces, vea, aquí en Desmos vamos a comparar si lo que acabamos de ver acá, que dijimos, es lo mismo. Si yo tengo una distribución normal con estos parámetros de mu22 y sigma 3.5, ¿cuál es la probabilidad que haya un estudiante o que hayan estudiantes con menos de 20 años? Y va a ser, tiene que ser lo mismo que calcular la probabilidad de una distribución normal estándar con mu de 0, sigma 1 y con un z de menos 0,57. Entonces vamos a demostrarlo. Entonces nos vamos a ir acá, funciones, vamos a las de distribuciones y aquí está la normal. Y entonces vean que por default nos aparece la distribución normal estándar. Tiene media 0 y desviación estándar de 1. Pero vamos a Profe, graficar. perdón, Ajá, es que sí. estoy viendo toda la pantalla blanca. No sé si usted cambió a otro. Ay, sí, 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 qué pena. Ok. Es que yo tengo que... Ahora sí, ahí se ve el Desmos. Sí, ahí sí. Ok, voy a hacerlo de nuevo. Entonces, lo que hice fue desplegar el teclado. Me fui a funciones. Bajé aquí a la parte de distribuciones. Ok. Y acá en distribuciones tenemos la distribución normal. Entonces, por default, Desmos ya nos pone la distribución normal estándar. Vean que tiene media 0 y desviación estándar 1. Pero habíamos dicho, lo que queremos demostrar es que la probabilidad de que hayan estudiantes menores a 22 años es lo mismo haciéndolo con los parámetros de la distribución original y con la distribución normal estándar. Entonces, la distribución original, se me fue el whiteboard. Bueno, habíamos dicho que tenía una media de 22 con una desviación estándar de 3.5. ¿Okay? Vean que aquí se ve una línea azul completamente. Recuerden que al darle, bueno, voy a esconder el teclado este. Recuerden que al darle aquí la lupita, ya se acomoda y vean qué bonita se ve ya esa distribución de probabilidad. ¿Ok? Si yo le pongo el check acá de que encuentre la probabilidad acumulada, yo le voy a decir que cuál es la probabilidad de que hayan estudiantes menores a 20 años. Bueno, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que haya estudiantes o con edades desde menos infinito como máximo hasta 20 años? Y esa probabilidad es de un 0.2838, es decir, un 28% de probabilidad. ¿Ok? Montemos ahora acá una distribución normal estándar. Entonces le vamos a decir normal dist, abro paréntesis, y vean que aquí ya está la de media 0 con desviación estándar de 1. ¿Ok? Cierro paréntesis y voy a encontrar, o voy a ponerle que encuentre la probabilidad acumulada.
Vean que ambas distribuciones de probabilidad no están lejos entre sí ellas. Si yo le pongo aquí la lupita, ahí ya estoy viendo con mejor ángulo, digamos, mi distribución normal estándar, pero vean que la otra distribución está aquí súper alejada, ¿ok? Lo que queremos es demostrar que es exactamente la misma probabilidad. Entonces habíamos dicho que el Z o S20 transformado a distribución normal estándar era un menos 0,57. Entonces vamos a decir que nos encuentre la probabilidad acumulada desde menos infinito hasta menos 0,57. Y vean que nos da exactamente la misma probabilidad. 0,2838, 0,28. Bueno, aquí por decimales 2843, porque aquí en este Z estoy utilizando solo dos decimales. Y si utilizara todos los decimales, pues sería pues, más sencillo. ¿Ok? Es más, aquí vamos a ver si yo puedo decir algo por acá. Para hacer un cálculo más preciso, yo iba a calcular Z. Z es igual a X menos mu entre sigma. X era 20 menos 22, ¿ok? Entre sigma, que era 3,5. Y aquí ya yo tengo cuánto es Z, ¿ok? Y ahora vamos a ver, si yo le digo acá en esta distribución normal estándar, vamos a ver qué tan inteligente es si yo le digo que el máximo sea Z. Ahora sí. Vean que acá, como yo hice un cálculo previo de Z, y Z me dio menos 0,5714, y ahora sí estoy utilizando todos los decimales, yo le estoy diciendo que en la distribución normal estándar me encuentre la probabilidad de que el máximo sea Z. Vean que aquí donde se pone el área verde, y me está dando exactamente igual con todos y cada uno de los decimales que haberlo encontrado con la probabilidad acumulada de la distribución normal estándar con sus parámetros originales. Es decir, ¿a qué vamos? Antes, cuando no existían todas estas herramientas, no existía el Minitab, no existía Desmos, uno tenía que hacer todo a mano y todo prácticamente se lo tenía que imaginar. Ahora, como existen todas estas herramientas, es muchísimo más sencillo hacer los cálculos y vean cómo validamos, corroboramos que se obtiene exactamente el mismo resultado. ¿Cuál es la conclusión acá? Que no necesariamente usted ya tiene que transformar toda distribución normal estándar. ¿Ok? Es importante que usted sepa que existe la distribución normal estándar, que la entienda y que por cultura general sepa qué es, pero ya casi no es tan importante entenderla. No es que no sea importante entenderla, ya no se utiliza tanto, puesto que ya las herramientas existentes, sin necesidad de transformar a distribución normal estándar, ya nos da los cálculos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Ok. Bueno, entonces, ahora sí, voy a ir con el que ya había generado, el de ejercicio de distribución normal estándar. Ok. Bueno, entonces ya vimos de manera general qué es la distribución normal. Hay una pincelada rápida. Entonces hagamos este ejercicio. Ejercicio de distribución normal. Dice, una empresa que cosecha naranjas decidió tomar una muestra de 50 unidades y medirles el diámetro en milímetros. ¿Ok? Los datos se encuentran en Excel. ¿Ok? Entonces ya yo tengo un Excelito ahí, a dónde están esos 50 datos. Están acá. Estas son 50 datos, ¿ok? De el diámetro en milímetros de 50 naranjas. ¿Ok? Entonces me dice el ejercicio. Basado en lo anterior, calcule
La probabilidad de que el diámetro sea mayor a 60 milímetros. La probabilidad de que el diámetro sea menor a 30 milímetros. La probabilidad de que el diámetro esté en un rango de más o menos 10 milímetros con respecto a la media. ¿Ok? Número 4 dice, la especificación del diámetro de las naranjas es de 50 milímetros más o menos 10 milímetros. Si se cosecharon 7.200 naranjas, ¿cuántas están dentro de especificación? ¿Ok? Y por último, dice, las naranjas fuera de especificación generan una pérdida de 50 colones por unidad. Determine la pérdida esperada en colones de toda la cosecha. Entonces vean que vean este ejercicio o esta prosa de 2 líneas, básicamente, tenemos que calcular todo eso. Hijo de pucha, bueno. Entonces, vamos a ver. Es un ejercicio de distribución normal. ¿Para qué parámetros, más bien, qué parámetros ocupamos nosotros para calcular una distribución normal? Son 2 y son muy sencillos, la media y la desviación estándar. Entonces, ¿qué tal si nosotros agarramos estos datos que están en Excel? ¿Ok? Los vamos a copiar todos. Bueno, lo podemos hacer también aquí en Excel para corroborar. Vamos a sacarle el promedio a todos estos datos. ¿Sí? Nos da 50.38. Esto le voy a poner que esto es la media. Y vamos a calcular la desviación estándar. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular la desviación estándar de estos 50 datos. Y dice que esa desviación estándar es de 10.84. Bueno, 10.84. ¿Ok? Con esto, ya nosotros tenemos lo suficiente para hacer cálculos asumiendo, ojo, asumiendo que esto es una distribución normal. Pero, ¿qué podemos hacer para verificar si es una, o para al menos que parezca, si es una, a ver si parece una distribución normal? Entonces, grafiquemos esto, hagamos un histograma, hagamos otras cosas que nos pueden servir para ver si tiende a ser normal esto. Entonces, agarremos todos estos datos, vea qué sencillo puede hacer uno esto en Desmos. Usted agarra todos los datos en Excel, los copia y nos vamos a ir a Desmos. ¿Ok? Y entonces aquí vamos a hacer un conjunto de datos. Usted le puede llamar como usted quiera. Yo le voy a llamar, por ejemplo, conjunto de datos D. ¿Ok? Le voy a decir que D es igual. Y aquí tenemos que abrir, aquí en esta que dice ABC, desplegamos el teclado de letras y vamos a abrir paréntesis cuadrado y abro paréntesis cuadrado. Vea que al abrir paréntesis cuadrado me dice los elementos que tiene D. Y aunque vengan de Excel en una lista vertical, con solo hacerle control V, ya me los pega todos de forma horizontal. ¿Ok? Y yo le doy Enter. Yo no sé por qué hace esto de poner estos paréntesis cuadrados al inicio y yo simplemente se los borro. ¿Eh? Y aquí ya me dice, D es un conjunto de datos que tiene 50 elementos y que vienen o que provienen de este Excel. Ok. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Nosotros podemos calcular la media de esto. Entonces, desplegamos teclado, funciones, y podemos aquí, media. Y entonces la media de quién? De D. Y cierro paréntesis. 50.38, que nos había dicho Excel, 50.38. Ahora, hago otro acá, funciones de estadística, desviación estándar. ¿Desviación estándar de quién? De D. Cierro paréntesis. 10.8418. 10.84. Ahí está. Y ahí corroboramos de que está bien lo que estamos haciendo. Ok. Ahora, ya
tenemos cuánto es la media y cuánto es la desviación estándar, pero no sabemos estos datos si al menos tienen una forma de campana. Bueno, ¿qué cosas podemos hacer nosotros? En la primer tutoría habíamos visto diferentes tipos de herramientas. Habíamos visto los dot plots o los gráficos de dispersión, habíamos visto los histogramas, habíamos visto los gráficos de caja, ¿cierto? Bueno, resulta que todos esos tres los podemos hacer aquí mismo en, en Desmos. Empecemos con un gráfico de dispersión. Aquí en Desmos se llama dot plot, ¿ok? Nos vamos a funciones, igual en las funciones de, de distribución, de visualización, tenemos histograma, dot plot, que es uno de dispersión, o gráfico de puntos, gráfico de puntos, y el box plot, que es el gráfico de K. Entonces hagamos primero el de puntos, y aquí le vamos a hacer el dot plot. Vea que lo que me pide parámetros Desmos es los datos y el tamaño de los rangos. Cuando dice el bin width es el tamaño o la amplitud de los rangos. Lo que se hace es simplemente ponerle ¿cuál set de datos? Bueno, de D. Y por default asume un tamaño del rango de 1. Entonces yo le voy a cerrar paréntesis y le voy a dar Enter. Vean que acá, voy a quitar el teclado, vean que no se está viendo nada. ¿Ok? Bueno, ¿qué hacemos para visualizar? La lupita que está aquí. Y ahora, ahí sí podemos ver los puntos. ¿Ok? Ahí tenemos varios puntos. Por ejemplo, aquí podemos ver cuántas observaciones, por ejemplo, hay por cada una de las edades. Perdón, esto no eran edades, esto eran los diámetros en milímetros de las naranjas. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos este que se llama el gráfico de puntos. Ahora, nosotros podemos hacer un histograma. Ahí le escribimos histograma, abrimos paréntesis, ¿de quién? De D también. ¿Ok? Aquí hay varias cosas. Aquí también el ancho o la amplitud de los rangos está en 1, ¿ok? Yo aquí lo puedo hacer conteo, relativo, densidad, que esté centrado, que esté a la izquierda. Vean, si yo le pongo relativo, se pone para abajo, en densidad también se queda abajo, pero lo vamos a dejar en conteo. Esto lo que nos dice es cuántos conteos hay de cada uno de esos, ¿ok? Y este centrado izquierda, este me lo tira para un lado y este me lo deja centrado básicamente. Entonces, este histograma, por ejemplo, ahí no se ve como que muy bonito. Le vamos a poner que en el histograma, en vez de una amplitud de 1, le vamos a poner una amplitud de 10. ¿Ok? Y le pongo aquí la lupita y ya ahí puedo ver, vean qué interesante. Ven qué interesante porque ya aquí puedo ver más o menos cómo o si se ve, si hay una distribución normal, pues vean que aquí se ve bonito. Hay una mayor concentración de datos aquí cercano a la media, ¿ok? Que la media era 50-38. Aquí por los puntos del diagrama de puntos podemos ver que hay una concentración importante acá y esta barra también nos indica que hay una concentración importante entre 40 y, ¿cuánto es este valor? 45 y 55. Entre 45 y 55 en ese rango hay una cantidad importante de datos de esta distribución de las naranjas. Entonces parece que sí hay normalidad. Parece que sí. También podemos nosotros hacer un gráfico de caja. Se llama boxplot. ¿Ok? ¿Y un boxplot de quién? De D. ¿Ok? Vean que aquí ya me apareció, se ve muy poquito, se ve en azul. Ok, está acá. Bueno, primero, si yo quiero, cuando le doy clic y lo dejo sostenido, puedo escoger el color. Lo voy a poner en negro. Ok, vean ahí ya se ve mejor. Pero aquí el offset es la altura, donde queremos que esté. Vean que aquí está el 20. Yo le voy a poner que esté como a unos 25. Entonces vean que la caja ya quedó más arribita. Y aquí la altura de qué tan gruesa quiero que sea el ancho de la caja, digamos,
o la altura de la caja, perdón, le voy a poner que sea de 5. Bueno, y ahí quedó muy alto. O le puedo poner y que sea de 5, pero el offset lo voy a poner en 30. Entonces vean, yo le puedo poner que excluya a los outliers. Los outliers son los datos que son datos extraños, ¿ok? Y si yo lo tengo marcado, aquí me dice que el gráfico de caja es este y que aquí tengo outliers. Vean estos puntos, vean que aquí me los pone como abiertos. Es este que está acá, que es el 27, y este que está acá, que es un 80. Vean que está muy aislado de la media, que es 50, 38. Si yo quiero, ahí yo los estoy excluyendo, pero yo los puedo, si le quito el check, yo los incluyo. Y entonces tomo como puntos los puntos más alejados, ese 27 y ese 80. ¿Okay? ¿Por qué es importante? A veces es muy importante hacer esto, porque vean que el 80 y el 27 son datos muy alejados. Entonces nuestro gráfico de caja está, vean que está prácticamente el ancho de la caja, que habíamos hablado que el 75% de los datos en un gráfico de caja, dentro de la caja, aquí está el 75% de los datos. Quiere decir que prácticamente entre esta barra que está aquí marcada en el centro, cercana a la media, está el 75% de nuestros datos. Entonces, todo esto nos muestra de manera visual que todo apunta que nuestra distribución o estos datos del diámetro de las naranjas sí sigue una distribución normal, ¿sí? Entonces, ahí tenemos eso. Vamos a ver, todo esto eran pasos previos para ver cómo visualizar o ver si realmente se veía que fuera normal, ¿ok? Ahora sí vamos a hacer prácticamente o vamos a centrarnos en lo que es propiamente los cálculos. Ahora sí voy a cerrar este Excel, ya no lo vamos a necesitar. Profe, hay una pregunta. ¿En esa herramienta se puede hacer prueba de normalidad para ver si efectivamente sí son normales? No, aquí no. En Endesmo sí no puedes hacer prueba de normalidad. Y ahí sí lo tenés que llevar a Minitab obligatoriamente, ¿sí? Ya no está tan carga. Pero bueno, al final, en términos de los casos que les toca resolver, se les pide que asuman normalidad de los datos, pero que ejecuten estos tipos de análisis visuales para ver si visualmente al menos se aprecia alguna normalidad. Entonces es importante que supieran cómo hacerlo aquí en Desmos. Entonces, bueno, vamos a irnos de nuevo, ahora sí, al ejercicio. Entonces dice que ahí tenemos los datos, ¿ok? Y ya sabemos, importante, es que ya sabemos la media y la desviación estándar. Ya sabemos esa media y esa desviación estándar. Es 50-38 y es 10-84. Entonces, nosotros con eso ya podemos montar por acá normal dist de quién? De la media, que es, yo aquí, vean qué interesante, porque yo aquí puedo poner que me calcule la media de D, ¿ok? Coma, la desviación estándar, que es STD en DD, ¿ok? Y le voy a decir que me muestre la probabilidad acumulada. Ustedes dirán, bueno, qué raro, pero vean que aquí ya aparece una línea verde. ¿Pero por qué me aparece ahí tan pegado? Porque, bueno, es función de probabilidad. Entonces, ¿qué es lo que hago? Recuerden, bueno, primero voy a salvar y voy a darle la lupita. Entonces, ahora sí, ustedes dirán, bueno, pero qué raro, ¿qué es eso poco de cosas? Bueno, aquí se está mostrando el histograma por detrás, ¿ok? Por detrás se está mostrando. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a esconderlos. Voy a esconder el gráfico de puntos, el histograma y el gráfico de caja. Y que solo nos quede aquí la distribución normal, ¿ok? Entonces, vean que con solo decirle,
a Desmos que nos dé la distribución normal con media y que calcule la media que sea D y la desviación estándar de D. ¿Por qué lo hice de esa manera? Porque así me aseguro mayor exactitud, porque aquí estamos utilizando que él calcule la media y que utilice todos esos decimales de la media y que calcule la desviación estándar y con todos los decimales de la desviación estándar. Entonces tenemos unos datos o unos resultados con bastante exactitud. Entonces, ahora sí, empecemos a calcular. Dice, probabilidad de que el diámetro sea mayor a 60 milímetros. Entonces, vean que aquí está el 60, entonces necesito la probabilidad de todo lo que está del 60 en adelante. Entonces le voy a decir que el mínimo sea 60 y el máximo hasta más infinito. ¿Cuál es esa probabilidad de que el diámetro de esas naranjas sea mayor a 60 milímetros? Un 0.1874. Ay, juepucha. 0,1874. Ahora, probabilidad de que el diámetro sea menor a 30 milímetros. Bueno, entonces le vamos a decir que el mínimo es menos infinito y que el máximo es 30 milímetros. Vean que esa probabilidad es bastante baja, 0.03, es un 3% de probabilidad de que el diámetro sea menor a 30 milímetros. 0,0300, que es básicamente un 3%. 3. Probabilidad de que el diámetro esté en un rango de más o menos 10 milímetros con respecto a la media. A la media, ¿verdad? A la media de la distribución. Entonces, si la media de la distribución ya la habíamos calculado, es 50.38, bueno, pongamos por acá, vamos a llamar, vamos a llamar R1, ¿a quién? A la especificación menor, que sería la media, la media de D menos 10. Y ahí tenemos. Vean que 50.38 menos 10 nos da 40.38. Ahí tenemos a R1. Y aquí vamos a decir R2, que va a ser el rango mayor de la especificación. Vamos a decir que R2 va a ser la media de D más 10. Y ahí tenemos R2, 60.38. ¿Para qué hice esto? Para que vengamos a calcular aquí la probabilidad acumulada. ¿Cuál es el mínimo? R1 a R2. Vean qué lindo esto, cómo se utiliza acá en Desmos. Y entonces así me aseguro de utilizar todos los decimales, ¿ok? Y no hago cálculos yo a mano y dejo que Desmos haga los cálculos. Entonces, la probabilidad de que el diámetro esté en un rango de más o menos 10 milímetros con respecto a la media, vean que la media estaba acá en 50, ¿ok? Entonces, vean que aquí está de 40.38 a 60.38. Entonces, esa probabilidad es de 64.36. Entonces, el 0,6436. 64% de la población o de la muestra de estas naranjas está dentro de ese rango. ¿Ok? Ahora vamos con las últimas dos preguntas que son más interesantes porque son más de aplicar. Dice, la especificación del diámetro de las naranjas es de 50 milímetros más menos 10. 50 más menos 10. ¿Ok? Esa es la especificación real. ¿Ok? Entonces, voy a llamar con R mayúscula 1 a esa especificación menor que es 50 más menos 10. Entonces 50 menos 10, que va a ser 40. ¿Okay?
Y a R2 lo voy a llamar, o R2 mayúscula, lo voy a llamar como 50 más 10, 60. ¿Ok? Vean que no está muy alejado, realmente, no está muy alejado de lo que estamos calculando. Entonces dice que si se cosecharon, vean qué interesante, si se cosecharon 7,200 naranjas, ¿cuántas están dentro de la especificación? Bueno, ahí fue, pucha. La especificación es con entre 40 y 60. Entonces yo le voy a decir que aquí el máximo es R1, perdón, el mínimo es R1 y el máximo es R2. Y ahí sí estamos entre 40 y 60. No está muy alejado de lo otro que hicimos y lo que tenemos es un 64, 0.6433. Entonces, de este 0,6433 dice que fueron 7,200 naranjas las que se cosecharon, pero se había tomado una muestra de 50. Entonces estamos concluyendo a partir de una muestra de 50 para un total de 7,200 naranjas. ¿Cuántas están dentro de especificación? Entonces nosotros vamos a decir, vamos a hacer otro cálculo acá, que va a ser 0.64 voy a usar otros dos decimales más, 33,57. Bueno, voy a poner otros dos. 88,0028, que es la probabilidad de que estén dentro de especificación. Esto le voy a llamar E, va a ser igual a eso. Y esto por 7,200 naranjas. De las 7,200 que se cosecharon, hay un 64% que sí están dentro de especificación. ¿Cuántas naranjas realmente están dentro de especificación? 4,632. ¿Ok? Aquí recuerden, no puedo decir 4,632.17, ¿verdad? Porque aquí sí es un número discreto de naranjas. Entonces, realmente la cantidad de naranjas dentro de especificación son 4,632. Y por último, dice, las naranjas fuera de especificación generan una pérdida de 50 colones por unidad. Determine la pérdida esperada en colones de toda la cosecha. Entonces, si eran 7,200, entonces voy a decir aquí que la pérdida son las 7,200 naranjas menos las 4,632 que sí están dentro de especificación. Entonces, la pérdida son 2,568 naranjas. Y P minúscula va a ser P mayúscula, que son las 2,568 naranjas, por los 50 colones que vale cada naranja. Entonces, de esa cosecha se perdieron 128,400 colones. 128,400 colones. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con este ejercicio de probabilidad normal? No, negativo. Ok, perfecto. Entonces, vean qué interesante el montón de cosas que se pueden hacer acá en Desmos. Ok, bueno, vamos a continuar. Ya para el último, la última distribución que vamos a revisar, que vamos a repasar, y el último ejercicio también, dicho sea paso. Ok, es la distribución exponencial. Ok, normalmente se utiliza para modelar tiempos de espera para la ocurrencia de un cierto evento. Tiene mucha relación también con la distribución gamma. Ok, de hecho es como una rama, si se quiere, de la distribución gamma. Ok, lo importante es esto que les estoy poniendo acá. Desafortunadamente en Desmos no tenemos la distribución exponencial que la podamos graficar, pero sí podemos hacer algunos cálculos sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, voy a abrir
uno nuevo acá. ¿Qué le vamos a llamar? Ejercicio. Solución. Ok, entonces vean lo importante acá son estas dos fórmulas. La probabilidad de que un X sea mayor a un dato específico es de E a la menos lambda X. Ya vamos a ver, bueno, ya sabemos quién es lambda. Lambda es el promedio, ¿verdad? Ya sea por hora, por unidad de tiempo, por área, por volumen, de que algo suceda, ¿ok? Y la probabilidad de que algo sea menor que algo es igual a 1 menos E a la menos lambda X. Entonces, tenemos que tener estas dos formulitas de probabilidad o de función de probabilidad a mano. Entonces, veamos el ejercicio. Dice, ¿ok? El tiempo entre arribos de los buses a una parada muy concurrida sigue una distribución exponencial. Vean que aquí es tiempo entre arribos, ¿ok? Con una media de 12 minutos, ¿ok? Los buses llegan con una media de 12 minutos. Cada 12 minutos llega un bus a esa parada. Basado en lo anterior, calcule lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona que esté en la parada tenga que esperar más de media hora para tomar un bus? Suponga que la persona ya esperó media hora. ¿Cuál es la probabilidad de que llegue un bus en los siguientes 10 minutos? ¿Ok? Y por último, determine X, de tal forma que la probabilidad de que la persona espere más de X minutos para tomar un bus, de tal forma que la probabilidad de que la persona espere más de X minutos para tomar un bus sea de 0.10. Es decir, que la probabilidad, ¿cuántos minutos se necesitan o son requeridos para que la probabilidad de tomar el bus sea de un 10%? ¿Ok? Entonces, todo eso lo vamos a calcular con estas formulitas que están aquí de la función de probabilidad exponencial. Entonces, lo que voy a hacer es irme acá al whiteboard. Ok. Vamos a ver si yo puedo crear uno nuevo. Bueno, vamos a borrar lo que teníamos por acá. Si están viendo mi pantalla, estoy ahí con el whiteboard. Estoy Sí, dentro de correcto. tiempo. Ok, perfecto. Sí. Ok, ya casi vamos a terminar. Disculpen que me haya extendido tanto. Bueno, todavía estamos a tiempo. Ok. Entonces, tenemos que tener a mano las funciones, ¿verdad? Yo creo que yo puedo hacer esto. Voy a llevar, es que estoy copiando esas formulitas para no tener que escribirlas. Vamos a ver si yo las puedo. Ahí ya ven las formulitas, ¿sí? Sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces, lo primero que nos pedían es la probabilidad de que una persona que esté en la parada tenga que esperar más de media hora para tomar un bus. Entonces, aquí lo importante es determinar quién es X y quién es lambda. ¿Ok? Entonces, X es cuando me hablan de tiempo y lambda lo tenemos que calcular. Y recuerden que la distribución de Poisson, lambda es el promedio de ocurrencia de algún evento. Entonces, el ejercicio me dice
que los buses llegan a una parada muy concurrida con una media de 12 minutos. Es decir, que un bus cada 12 minutos, ¿cierto? Entonces lo que vamos a decir es, ay, no, pucha, ahí está. Un bus cada 12 minutos. Pero vean que el ejercicio nos pide, nos dice probabilidad que una persona esté en la parada o que esté en la parada tenga que esperar más de media hora. Entonces me están hablando de horas. Entonces, ¿cómo convertimos esto a horas? Bueno, entonces un bus cada 12 minutos. Entonces vamos a decir que 60 minutos que tiene una hora entre 12 minutos por bus. Esos minutos nos los vamos a volar y entonces 60 entre 12 son 5 buses por hora. ¿Ok? Dividimos 60 entre 12 y eso nos da 5 buses por hora. Y eso es igual a lambda. ¿Ok? Entonces ya sabemos quién es lambda. Entonces ahora lo primero que nos pide el ejercicio es la probabilidad que una persona que esté en la parada tenga que esperar más de media hora. Entonces ese número 1 va a ser la probabilidad de que una persona tenga que esperar más de 0,5 horas, porque recuerden que estamos trabajando en horas. Y eso va a ser igual a E a la menos lambda, que es 5, a la menos 5 por X. ¿Y X quién es? 0,5. ¿Ok? Y entonces hacemos ese cálculo. Entonces, aquí el problema es que o comparto este whiteboard o comparto la otra cosa. Entonces, voy a irme acá. Ok, y ya debería estar compartiendo aquí en Desmos. Ok. Entonces, vamos a llamarle que la probabilidad 1 va a ser igual. Ay, pucha, pero ¿por qué es que se me pierde el whiteboard? La fórmula. Discúlpeme, la primera vez que uso ese whiteboard. Ok, entonces esa probabilidad es E. Y entonces aquí ponemos E elevado a la menos lambda por X. Ok. Entonces, aquí no he encontrado la forma de hacerlo más sencillo. Yo lo pongo acá con este A cuadrado y luego subo el cursor y cambio ese 2. Y entonces era menos lambda por X. Entonces es menos lambda que era 5 menos 5 por 0,5. Menos 5 por 0,5 es menos 2,5. Entonces E a la menos 2,5. Entonces ahí tenemos que la probabilidad 1 o la probabilidad de que una persona está acá, la probabilidad de que una persona tenga que esperar más de media hora para tomar el bus, esto sea de qué pasa con mi computadora está, pero eso sea, que fue lo que vimos acá, 0,0820. 0,0820. ¿Ok? Entonces es un 8%. Ahora dice la 2, suponga que la persona ya esperó media hora.
¿Cuál es la probabilidad de que llegue un bus en los siguientes 10 minutos? Bueno, esa primer parte del enunciado no vale nada, es irrelevante. ¿Por qué? Porque no importa qué tanto haya esperado la persona, la probabilidad va a ser la misma. Es decir, si esperó media hora, si esperó 5 minutos o si esperó nada, la probabilidad va a ser exactamente la misma. ¿Cuál es la probabilidad de que llegue un bus en los siguientes 10 minutos? Entonces, para ello, vamos a utilizar la otra fórmula. Que la otra fórmula, y le voy a poner aquí P2, va a ser igual a 1 menos lambda, perdón, E a la menos lambda X. Entonces, ya sabemos que lo vamos a elevar aquí al cuadrado, pero esto lo vamos a cambiar. Y la menos lambda X es menos 2.5. ¿Ok? Pero aquí el problema, que aquí cometí un error, es menos lambda por X. Este X ya no es ya no es el 0.5. Ese X son 10 minutos y esos 10 minutos los tenemos que pasar a horas, ¿ok? Entonces, voy a sacar aquí la calculadora. ¿Cuántos son 10 minutos en horas? Es un sexto de hora, ¿cierto? ¿Verdad? 10 minutos es un sexto de hora. Entonces, ese menos lambda x, menos lambda, lambda era 5, y menos 5 por un sexto es menos 5 sextos. Entonces, vamos a decirle acá que este menos lambda es menos 5 sextos. ¿Ok? Entonces, la probabilidad de que una persona espere hasta 10 minutos, ¿ok? O que el bus llegue en los próximos 10 minutos es de 0.5654. 0.5654. Y vamos con la última. Dice, determine X de tal forma que la probabilidad de que la persona de tal forma que la probabilidad de que la persona espere más de X minutos para tomar un bus sea de 0.10, es decir, de un 10%. Entonces, ¿cuántos son esos minutos? Entonces, lo que nos toca es simplemente despejar esta fórmula, ¿ok? E a la menos lambda X, ¿ok? Entonces, voy a hacerlo más sencillo. Voy a ir a Paint. Ok. No, esto no es esto. Entonces, ya vimos que, voy a ponerlo más, que la probabilidad de que X sea mayor a X es igual a E a la menos lambda X, ¿verdad? Ajá. E a la menos lambda X. Nos están diciendo que esta probabilidad, esta, es de 0,1. Entonces 0,1 es igual a E a la menos lambda X. ¿Ok? Y nosotros sabemos que lambda es 5. E a la menos 5X. ¿Y cómo hacíamos para deshacernos de esa E? Metemos logaritmo natural a ambos lados. Entonces nosotros vamos a decir que el logaritmo natural de 0,1 es igual al logaritmo natural de E a la menos 5X. Entonces, logaritmo natural de 0.1 es igual a menos 5X. Y entonces, logaritmo natural de 0,1 entre menos 5 va a ser igual a X. Entonces, vamos a calcular esto ahí en Desmos.
Vamos a decir que P3, no es una probabilidad, pero es así lo voy a llamar, va a ser el logaritmo natural de 0.1, ¿ok? Entre menos 5. ¿Ok? Y ahí está, logaritmo natural de 0.1 entre menos 5 es 0.46. Quiere decir que esta X es 0.46 y recuerden que esa X es horas, entonces son 0.46 horas. Si pasamos eso a minutos, 0.46 P3, o más bien P4, le vamos a decir que va a ser P3 por 60. Entonces estamos hablando de 27.63. Entonces, para tener una probabilidad de 10%, ¿cuántos minutos hay que estar ahí en la parada? 27,63 minutos. Entonces, hay una probabilidad de 10% de ocurrencia de que usted tenga que esperar ahí en la parada por un bus 27,63 minutos. Es decir, es una probabilidad muy baja. Es un tiempo muy amplio porque aparentemente ese servicio, como decía que tenía una media o que arribaban cada 12 minutos, entonces por eso nos está diciendo que esa probabilidad es muy baja. Para que usted espere 27 minutos, hay una probabilidad de 10% de que eso suceda. Es una probabilidad muy baja. Ok, bueno, justo a tiempo con todo. ¿Alguna consulta, muchachos, con todo lo que acabamos de ver? No, yo creo que más que todo es como saber en qué momento uno tiene que utilizar cada tipo de distribución, ¿verdad? Que saber aplicarlo. Sí, pues bueno, normalmente eso ya se lo va a ir dando ahí la experiencia. En la parte académica, pues normalmente sí se le va a decir qué tipo de distribución utilizar o qué hacer, ¿verdad? Pero sí, para eso también ya más adelante en otras asignaturas usted también puede realizar pruebas para ver qué tipos de distribución sigue los datos que usted está trabajando. Y entonces, a partir de la identificación de la distribución que sigue sus datos, así usted puede hacer los cálculos de las diferentes probabilidades o de las diferentes cosas que usted necesite calcular. ¿Alguna otra consulta, muchachos? No, ninguna, profe. Ahí hoy sí tengo alguna, le escribo en el foro consultas. Pero por el Perfecto. momento todo muy claro. Bueno, excelente. Entonces, pues de esta manera damos por terminada la tutoría número 2. Muchísimas gracias por su tiempo, por su atención. Recuerden que la tutoría queda grabada y hoy mismo les subo el link de YouTube para que la puedan consultar en cualquier momento. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches. Gracias, profesor. Con muchísimo gusto. Profe, una consultita.